espero que no haya más problemas, jóvenes, lo lamento. Les decía que había mencionado el hecho de que el hormigón es un material compuesto, entonces tiene ingredientes, había hecho referencia a la cocina como el ejemplo más práctico, más fácil de entender, porque el cocinero tiene que comprar ingredientes, elegir los ingredientes apropiados, hacer la combinación adecuada y también tiene que hacer la preparación adecuada, usar el horno, usar el sartén, etcétera, el tiempo que haga falta, en fin. Y el tercer factor, el hecho de que el hormigón es un material muy particular porque tiene dos etapas, el estado fresco y el estado endurecido. Hemos hablado de la representación gráfica de ambos estados, lo cual nos muestra que hay una continuidad en esto y que el hecho de que digamos esta parte es fresca y esta parte es endurecida es simplemente la observación nuestra de calificar lo que pasa en una etapa y lo que pasa en otra. Y simplemente cuando digo lo que pasa en una o lo que pasa en otra, es que ambas etapas son diferentes físicamente. Hacemos una descripción de la primera parte y decimos es una masa blanda plástica semifluida moldeable. Y en la segunda parte decimos es un sólido que tiene forma, tiene dimensiones y además tiene un cierto grado de resistencia. Eso lo hemos aclarado bien, a la una zona le llamamos fresco, a la otra parte le llamamos endurecido. Sin embargo, también es necesario aclarar de que tanto el estado fresco como el estado endurecido no son estados fijos, ¿sí? Es más, el uno se transforma en el otro y lo hace de una manera gradual, no lo hace de una manera repentina, a pesar de que en el gráfico obviamente hay una línea divisoria, pero simplemente es representativa porque en los hechos, en ese punto en el que cambiamos de estado fresco a endurecido, no ocurre nada en particular, no hay un timbre que suena, no hay una lucecita roja que empieza, ¿no? A brillar ni nada por el estilo, sino que en realidad todo el proceso, tal como lo representamos con la línea de los cambios físicos, es un proceso continuo. Obviamente hemos distinguido las dos partes, ¿sí? Descriptivamente, y también hago énfasis en que ambas partes tampoco son fijas, ¿no? En el estado fresco tenemos un estado inicial, que es cuando el hormigón recién sale de la mezcladora y en ese momento tiene un estado inicial. ¿Cómo lo describimos? Bueno, masa blanda, plástica, semifluida, etcétera. Y ese estado va cambiando. ¿Cómo lo describiríamos a los 10 minutos? Con las mismas palabras. Masa blanda, plástica, etcétera. ¿Cómo lo describiríamos a la media hora? Con las mismas palabras, ¿no es cierto? ¿Cómo lo describiríamos en el punto en el que está cambiando de estado fresco a estado endurecido? Ya tuviéramos dificultad, ya no pudiéramos decir que es una masa blanda plástica, ¿no? Sino que nos viene a la mente otro tipo de descripción. Es un sólido, tiene forma fija, dimensiones fijas, y lo tocamos, y tiene además un cierto grado de resistencia, tiene solidez. Entonces, fíjense que en el estado fresco, la descripción, si bien se asimila a una misma descripción, masa blanda, plástica, semifluida, pero es una descripción cambiante, ¿no es cierto? Cualitativamente podemos llamarle así, pero cuantitativamente, digamos, la fluidez va variando. En nuestro gráfico, de hecho, no le hemos llamado fluidez a parámetros, sino le hemos llamado viscosidad, y en realidad los cambios son un aumento de viscosidad a medida que pasa el tiempo. Y es un aumento de viscosidad continuo. No se detiene, ¿no es cierto? No es que a ratos aumenta y a ratos no, sino que es un aumento gradual y continuo tan especial, digamos, o tan particular que es proporcional al tiempo. Mientras más tiempo pasa, mayor es la viscosidad. ¿Correcto? Entonces yo espero que esté bien clarito esto. Y una de las cosas en las que hay que hacer énfasis es en la viscosidad inicial. La viscosidad inicial es variable, ¿no? Por eso es que en el gráfico no arrancamos del cero, porque no es viscosidad cero, sino que es una viscosidad X, pero es una viscosidad variable que depende. Yo he preguntado muchas veces en el examen esto, de qué depende la viscosidad inicial. Depende de la proporción en la que combinamos los sólidos con el líquido, y eso es obvio, ¿no? Si yo mezclo harina con agua y le pongo más agua, me va a salir una mezcla más blandita, más fluida.
Si yo le pongo poca agua, me va a salir una mezcla más secona, ¿correcto? Entonces, esa es la viscosidad inicial en el caso de la pasta de cemento y por consecuencia también en el hormigón. Entonces, esa viscosidad inicial no es cero, es una viscosidad variable que dependerá de la receta con la que combinemos los sólidos con los líquidos. ¿Ok? Eso está de acuerdo. Ahora bien, una vez que tenemos la viscosidad inicial, a medida que pasa el tiempo, esa viscosidad va aumentando, la fluidez va disminuyendo. Estamos hablando en sentidos opuestos, ¿no? La fluidez va disminuyendo, por consiguiente la viscosidad va aumentando hasta que la viscosidad es máxima. Ok, eso es todo lo que tenemos que entender del estado fresco. Pero otra cosa es que hablemos en términos prácticos del moldeo. Teóricamente, de acuerdo a la definición, masa, blanda, plástica, etcétera, todo ese periodo sería moldeable, pero en la práctica no, porque a nadie se le va a ocurrir moldear cuando ya estamos al final de ese estado, cuando ya está casi sólido, donde la mezcla ya no es manejable. Obviamente el instinto y el sentido común nos dicen moldear lo más pronto que pueda. ¿Por qué? ¿Y por qué voy a moldear lo más pronto que pueda? Si tengo tiempo. No, no tiene tiempo. ¿Por qué? Porque esto va cambiando y permanentemente está perdiendo sus cualidades que le van a facilitar el moldeo. Por eso es que ahí aparece en términos prácticos una zona de moldeo que le llamamos, que es la primera parte del estado fresco. Eso no quiere decir que fuera de la zona de moldeo no se pueda moldear, pero va a ser menos conveniente. ¿Se entiende eso? ¿Hasta ahí? No sé, algún comentario si hubiera. Dos cosas importantes, ¿no? La primera, la viscosidad inicial, que puede ser cualquiera, teóricamente cualquiera. Y la segunda, que el moldeo se debe hacer pronto. Estas dos cosas creo que son lógicas, ¿no? No es que tengamos que aprender algo nuevo. Creo que es de sentido común. ¿Correcto? Si no hay dudas, paso al estado endurecido, que ya lo hemos descrito, pero estoy repasando. El estado endurecido, Ingeniero, diga por una favor. pregunta. Eh, ¿Hay algún proceso que se le pueda hacer para aumentar el tiempo de moldeo al hormigón para alargar el tiempo de moldeo? Ya. El tiempo de moldeo que está asociado a un periodo de 30 minutos, en realidad 30 minutos no significan nada. ¿Por qué? Sencillo, ¿no? Porque acabo de decir que la viscosidad inicial es variable. Entonces, no hay que ser muy inteligente para darnos cuenta que si la viscosidad inicial es muy alta, el tiempo de moldeo debería ser más breve, ¿no? Porque ya estamos partiendo con una condición desfavorable. Y viceversa, ¿no? Si la viscosidad inicial es muy baja, quiere decir que tenemos alta fluidez, entonces supuestamente nuestro tiempo de moldeo nos da más chances, ¿no? Podría ser más largo. ¿Por qué? Porque nuestra mezcla está súper fluida y podemos charlar también mientras tanto y hacer nuestro moldeo. ¿Y por qué 30 minutos? Si nos va a durar 50, ¿no? ¿Por qué? Porque la viscosidad inicial es muy fluida. ¿Comprenden, no? O sea que en realidad ponerle un número al tiempo de moldeo es un poco contradictorio respecto a lo que estamos hablando sobre la viscosidad inicial. Y otro factor, ¿no? Las condiciones externas. Porque si yo tengo un hormigón súper fluido, pero las condiciones externas son unas altas temperaturas, un solazo bárbaro, un viento tremendo, y mi hormigón está descubierto, se va a secar rápido, por decir secar, ¿no? Es decir, va a perder sus cualidades más rápidamente que lo que podía esperarse. Entonces ahí la figura un poquito se complica, pero así todo. A ningún loco se le va a ocurrir decir, no, señores, tiene que ser 30 minutos. ¿Por qué entonces existe esa limitante medida en minutos que no tiene nada que ver con las condiciones reales de un hormigón u otro hormigón u otro hormigón?
porque no estamos hablando de un hormigón que se comporta de una manera, sino que estamos tratando de hablar de todos los hormigones que se comportarán de distintas maneras. Entonces, ¿cómo podemos aplicarle una regla única a todos los hormigones? Fácil de darse cuenta de que la pregunta es buena. Pero aquí viene la respuesta, ¿no? Así como las condiciones climáticas, las condiciones externas son diferentes, las recetas son diferentes, de manera que la viscosidad inicial va a ser diferente, también los ingenieros son diferentes. Entonces hay constructores o ingenieros que les vale que el moldeo se tenga que hacer rápido o no, sino que lo hacen a su manera, cuando quieren y como pueden. ¿Ok? Y hay otros que son disciplinados, que cumplen las reglas, etc. Entonces, alguna vez me imagino, se juntaron los ingenieros que les gusta hablar del hormigón y alguien dijo, hay este problema, ¿no? Hay ingenieros que hacen lo que les da la gana y a la una hora siguen moldeando y el moldeo pues resulta mal. Y le echan la culpa al hormigón, le echan la culpa a San Pedro, le echan la culpa, y no les da la gana de apurarse en el moldeo, o no tienen las cosas listas hasta que vayan a traer el molde, hasta que vayan a traer la vibradora, etcétera. Hacen lo que quieren. Sí, sí, tienes razón, colega, tenemos que poner un poco de disciplina y orden en esto para que no nos hagan quedar mal, ¿no? A los demás, a los que somos responsables. A los que entendemos que por lógica hay que apurarse a moldear, por lógica. Entonces yo propongo que fijemos un tiempo. Sí, pero eso no es posible por esto, por todo lo que yo dije. Pero fijemos un tiempo, por lo menos para que sea una guía. Por eso es 30 minutos, jóvenes. Más que todo para jalar la oreja a los que hacen lo que les da la gana, a los que no se apuran. No quiere decir que en 30 minutos el hormigón es perfectamente moldeable y el minuto 31 ya no quiere decir eso. ¿Sí? Simplemente es un llamado de atención. Señores, traten de hacer todo en 30 minutos. Entonces, con ese llamado de atención, no solamente el ingeniero en el momento de moldear hará todo lo necesario para cumplir con este límite, sino que se preocupará de que estén los materiales listos, de que tenga la gente apropiada, de tener los equipos apropiados, de que el clima no esté en su contra, sino que esté a su favor, de tener todo. ¿Por qué? Porque tiene una limitante. Si no tuviera una limitante, haría lo que le da la gana, como ya lo dije 2 o 3 veces. ¿Se comprende? Entonces, esa es la figura respecto al moldeo. ¿Qué pasa cuando pasamos a la zona de endurecimiento? En el momento del cambio, ya hemos dicho, creo, en la anterior sesión, no ocurre nada, ¿no? Simplemente nosotros le estamos bautizando al lado A como fresco y al lado B como endurecido, pero en la raya límite no ocurre absolutamente nada. Es más, esa raya podría estar un poquito más a la derecha o un poquito más a la izquierda, depende de los ojos con que se mire el asunto. Felizmente que la posición de esa línea, de ese eje, no tiene nada que ver con la realidad, porque en eso no ocurre absolutamente nada. Lo que sí podemos percibir es que el material hormigón se convirtió en sólido, en determinado momento se convirtió en sólido, no importa si fue antecitos o fue después, pero se convierte en sólido. Y esa solidez, a través de la resistencia, va aumentando a medida que pasa el tiempo. Entonces alguien inteligente dijo, ¿por qué no aprovechamos este material para hacer estructuras? Podemos hacer casas, podemos hacer puentes, caminos, etc. Entonces, para el uso del hormigón, estoy hablando en términos prácticos, ¿no es cierto?, para poder darle utilidad a ese material, esperamos, porque el material solito está aumentando de resistencia, no tenemos que hacer nada nosotros para que aumente de resistencia. Solito el material, nos damos cuenta que cada vez se hace más sólido, más duro. Entonces alguien dijo, ¿por qué no hacemos un puente?
pero para este puente tiene que tener este grado de resistencia. Muy bien, esperamos un poco más o esperamos un poco menos. Obviamente tendremos que medir esa resistencia para poder estar seguros, y eso es lo que hacemos en ingeniería. Hacemos el diseño de una estructura para cierto grado de resistencia de los materiales. Y en el caso del hormigón, elegimos una resistencia, fabricamos un hormigón que tenga esa resistencia, no es que de por sí tiene, ¿no? Sino que nosotros preparamos, a veces será más difícil, a veces será más fácil, a veces necesitaremos más resistencia, pero a veces menos. ¿Quién determina todo eso? El ingeniero. Ese es el escenario. También determinamos y elegimos el tiempo que vamos a esperar. Si esperamos más tiempo, podemos ser más optimistas en cuanto al valor de la resistencia en ese tiempo. Si estamos más apurados, podemos elegir un tiempo menor en función de todas esas variables y otras que pueden haber. El ingeniero determina entonces en qué tiempo su hormigón va a llegar a un grado de resistencia tal que podamos usar la estructura, si es un puente, abrir el paso para los vehículos, etcétera, ¿no? Si es un canal, abrir el agua, si es un edificio, ocuparlo. ¿En qué momento? ¿Cuándo? Cuando el hormigón tenga, obviamente el resto de los materiales también, ¿no? Pero el resto de los materiales tienen su resistencia desde el momento que lo compramos y ya tienen su resistencia prevista. El hormigón no, ¿no? El hormigón va cambiando con el tiempo. Entonces eso es jóvenes. Hay dos etapas claramente marcadas para la intervención humana, ni siquiera del ingeniero. El ingeniero solamente actúa en el moldeo, dense cuenta, nada más. Después, pare de contar, el ingeniero desaparece del escenario. Y cuando empezamos la etapa de servicio, ya no aparece el ingeniero, aparece el usuario, el que usa la estructura. ¿Qué papel juega el ingeniero después del moldeo? Acompañamiento, nada más. ¿Y qué puede hacer en el acompañamiento? Tratar de que el desarrollo del material en este proceso sea eficiente. Que no aparezca un caballo, por decir caballo a un ser humano desubicado, que se meta antes de tiempo con su camión al puente. Eso tiene que cuidar el ingeniero, porque el puente se va a caer, no porque esté mal hecho, no porque el material no esté mal, sino porque a un desubicado se le ocurrió entrar antes de tiempo, antes de que el hormigón tenga su resistencia apropiada. Y tendremos que vigilar y controlar que todo salga bien hasta que entregamos la obra. Cuando la entregamos la obra ya es responsabilidad del propietario. Pero el propietario tampoco se puede hacer al del otro viernes y decir, ah, ya, listo, se acabó, ¿no? El propietario tendrá que vigilar que se use bien la estructura, si está prevista para autos chicos, que no entren camiones grandes, por decir, ¿no? Por poner un ejemplo. Tendrá que darle un buen uso, tendrá que hacerle un mantenimiento, como a todo lo que uno tiene en esta vida, hay que hacerle mantenimiento. Si hay algo que fallara por X o por Z motivo que no debería fallar la estructura propiamente dicha, pero que si ocurre un terremoto y hacerle las reparaciones del caso, ¿no? Ese viene a ser el rol ya de apoyo, un rol de apoyo, pero un rol protagónico está antes de los 30 minutos. Desde que se elige la receta, se eligen los materiales, se controla el proceso y se vacía el hormigón. Ahí está el papel del ingeniero. Preguntas, comentarios, jóvenes. ¿Nada? Ingeniero, buen día. Eh, los aditivos para el hormigón, ¿afecta la resistencia o solamente es el proceso, no? No, no se puede responder esa pregunta así de manera general, ¿no? Yo comparo mucho los aditivos por mi papel de docente, ¿no? Seguramente si yo no fuera docente, si fuera ingeniero nomás, no más, pero no me preocuparía de algunas cosas como esta. Para ser más claro con el estudiante que se supone que tendría que aprender de las cosas que yo digo, yo los comparo a los aditivos con las medicinas.
con los medicamentos que tomamos. Cuando estamos sanos y no tenemos ningún problema, no usamos ningún medicamento, obviamente, ¿no? Cuando tenemos un dolor de muela, buscamos un analgésico. Se llama analgésico al producto farmacéutico que sirve para contrarrestar el dolor humano, ¿no? Entonces voy a la farmacia y le digo, ¿tiene un analgésico, por favor? O si sé qué analgésico quiero, le digo directamente su nombre. Si no lo sé, le digo genérico, analgésico. Y la farmacéutica me dice, tenemos este otro y este otro. ¿Cuánto cuestan? Este vale 2 pesos, este vale 4 y este vale 10. ¿Correcto? Más o menos eso es lo que pasa. Dame el de 4, me da el de 4. Y yo leo en el papelito o en alguna parte, leo y sigo las instrucciones. Y me dicen, este analgésico sirve para dolores fuertes. Si su dolor no es muy intenso, tome media pastilla. Si su dolor es intenso, tome una. No se debe dar a los niños, ni a las embarazadas. O si usted es diabético, no puede usar este producto. O sea, advertencias, ¿no? Efectos malos. Si le duele la cabeza en vez de la muela, ¿no? Si le duele la cabeza es un efecto pasajero. Si no le pasa el dolor de cabeza, deje de tomar este producto. O sea, están todas las indicaciones para qué sirve, cuánto tomar, qué cosas malas puede causar, porque los medicamentos arreglan una cosa y arruinan otra, ¿no? Porque estamos poniendo cosas extrañas en nuestro organismo. ¿Estamos de acuerdo? Sentido común, ¿no? No es que seamos médicos, nada. En el hormigón pasa lo mismo. Un hormigón normal, como hemos definido en la anterior clase, cemento, agua y agregados de piedra y cemento normal, común, agua normal, que funciona para lo que queremos, no necesita ninguna medicación, nada quiere decir es un hormigón que puede cumplir con todo lo previsto sin que le pongamos nada. Si ese hormigón no tiene la capacidad, porque está con dolor de muela, porque tiene diabetes o por lo que sea, hipertensión, lo que sea, no tiene la capacidad deseada, no está sano del todo, entonces necesitamos darle una medicina, un aditivo. ¿Para qué el aditivo? Como en el ejemplo del analgésico, ¿no? Podía no ser dolor, podía ser inflamación, o podía ser estómago, o podía ser diarrea, o podía ser los ojos irritados, alguna cosa, ¿no? De los múltiples problemas. En el hormigón también puede haber múltiples necesidades. Entonces escogemos el producto genérico, analgésico, genérico para ese tipo de dolencia. En el caso del hormigón, igual escogemos genéricamente los productos que podrían ayudarnos a resolver ese problema. Y de todos los productos, así como la farmacéutica nos dijo, este cuesta 2, este cuesta 4 y este cuesta 10, lo mismo pasa con los aditivos. Este cuesta 2, este 4 y este 10. ¿Y por qué esa diferencia? Si todos son analgésicos, porque el uno es mejor, el otro es regular y el otro es peor. O porque el uno es más caro, sencillamente porque dice que es mejor, pero no es mejor. ¿Comprende? Entonces, igual que con los medicamentos, uno tiene que aprender y tiene que saber cuáles son buenos y cuáles son malos. ¿Y cómo sabemos cuáles son buenos y cuáles son malos? Porque cuando tomamos el malo, sigue el dolor de muelas y no nos hizo nada. Y cuando tomamos el bueno, nos pasó a la media hora. Entonces decimos, ah, este es bueno. O cuando tomamos el otro, nos hizo vomitar. ¿Comprende? Entonces vamos descubriendo y conociendo las cosas. Esa es la cultura del ingeniero para el uso de aditivos. Entonces vamos descubriendo. ¿Y cómo hacemos en el caso de los aditivos? Porque en el caso de las medicinas, el experimento somos nosotros mismos o la persona a la que le estamos dando, ¿no? En el caso del hormigón, el experimento se hace en el laboratorio, porque no podemos hacer experimentos en la obra. Entonces, en el laboratorio vemos si puede subir la resistencia, si queremos eso, ¿no? O si queremos alargar el tiempo para el moldeo, si queremos eso. Lo que queremos, ¿no? Lo que buscamos. Ese es el producto que buscamos y ese es
el ensayo, los ensayos del laboratorio que hacemos para ver si llegamos a lo que deseamos o no llegamos. Y también en el laboratorio tenemos que ver a qué cosas le hace daño. De repente nos mejora el color del hormigón, porque nuestro problema es el color, digamos, pero nos baja la resistencia. O de repente nos mejora la resistencia, pero nos empeora el moldeo, se nos seca rápido. En fin, todo eso lo tenemos que averiguar en el laboratorio, nunca en la obra. No podemos usar nada extra en la obra, nada que no hayamos probado previamente en el laboratorio. Sería muy irresponsable, ¿no? Ese es más o menos el mecanismo para los aditivos. ¿Okay? En nuestro curso, muy poco vamos a hablar de ellos, porque es una cosa extra que no tiene sentido si no sabemos manejar el hormigón sin aditivo. Cuando sepamos manejar el hormigón sin aditivos, bueno, métale, ¿no? Hasta por experimentación. A ver, probaré, ya sé cocinar bien esta paella, soy un buen chef, ya sé, tengo éxito, les gusta a la gente que come. A ver, probaré qué pasa si le echo más pimienta, ¿no? Ya podemos experimentar, podemos explorar nuevas cosas, pero primero tenemos que saber cocinar la paella bien hecha sin aditivos. ¿Comprenden, no? ¿Alguna pregunta, comentario? Una pregunta, ingeniero. Quería Claro. saber en qué afectaba que un cemento sea más fino o menos fino en el endurecimiento. La pregunta estaba bien antes de que diga endurecimiento. Eh, el cemento más fino ya hemos hablado de la hidratación, ¿no? Cuando se junta con el agua se produce una hidratación. Cuando el grano es más pequeñito, la hidratación se produce más rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua viene de afuera y tiene que mojar todo el granito de cemento y tiene que entrar hasta su núcleo, hasta la parte central. Estamos hablando de micro escala, ¿verdad? Entonces es muy fácil la hidratación. Y si el granito es más grande, es un poco más difícil la hidratación. ¿Por qué? Porque el agua tiene que tardar más, recorrer un camino más grande para llegar al centro de la esferita que estamos suponiendo que es un granito de cemento. Hemos dicho que la reacción química entre el cemento y el agua es una reacción endotérmica, perdón, exotérmica, es decir, que emite calor hacia afuera, exo hacia afuera, ¿no? Endo hacia adentro. Entonces es exotérmica, emite calor. Cuando un cemento es muy fino, entonces como cada partícula emite una cierta cantidad de calor, la sumatoria de los millones de partículas hace que un calor muy grande se acumule y no tenga por dónde salir, porque ustedes saben que la temperatura se transfiere, ¿no? Si yo toco algo caliente, me calienta la mano y al mismo tiempo mi mano refresca ese lugar que está caliente, supuestamente. Entonces hay una transferencia, digamos, de calor. En el caso del hormigón que tiene granos muy finos, hay un calor, un mayor calor de hidratación. Y si ese hormigón es muy voluminoso, se le llama másico, viene de masa, viene de masa. Por ejemplo, si estaríamos haciendo una represa, digamos que tiene 3 metros de espesor, el hormigón está ahí en volúmenes grandes, ese calor concentrado es un calor excesivo que no tiene por dónde salir, ¿no? Porque como está más hormigón, más hormigón, más hormigón, el calor que quiere salir afuera no llega nunca al exterior. Entonces, en ese tipo de estructuras y de trabajos, este problema del calor de hidratación y del calor en general perjudica la estructura. ¿Ok? Es peligroso. En algún momento hablaremos de eso. Vamos a hablar de eso. Efectos de la temperatura, ¿no? Eso ocurre. Cuando el granito es muy grande, que es lo opuesto, se corre el riesgo teórico, todo esto es teórico, por lógica, ¿no? Se corre el riesgo de que el agua no hidrate bien el granito. ¿Lo entendemos, no? Se corre el riesgo. No sé hasta qué punto puede ser cierto y en qué tamaño de grano, pero se corre el riesgo de que la hidratación no sea perfecta, de que el agua no llegue a penetrar totalmente en el granito. ¿Y qué hacemos con la parte que no está hidratada?
¿Comprenden? Entonces, por eso, por ese motivo, existen especificaciones que determinan que un grano de cemento debería tener cierto grado de tamaño. No puede ser ni muy grande ni muy chico. ¿Ok? En el laboratorio, en las fábricas de cemento y en las partes donde se controla la calidad del cemento, se puede determinar el tamaño de los granos, no con el ensayo de finura o fineza que le llaman en nuestro laboratorio. Ese ensayo no existe en las normas, sino con el ensayo de, se llama el frasco, se realiza en un frasco, ¿sí? Y que consiste en un tubo en U de vidrio, en el cual se coloca en una pequeña cápsula, se coloca el cemento que vamos a probar, y se mide en qué velocidad pasa el aire a través de ese cemento y desplaza un líquido que está en un tubo en U. Tenemos un tubo en U con un líquido. Se dan cuenta, ¿no? Un líquido, y ponemos una cápsula, y en ese lado del tubo hay una bomba de aire, una perillita con la cual se bombea aire. El aire pasa a través del cemento y desplaza el líquido. Entonces se mide el desplazamiento desde un punto A hasta un punto B, en cuánto tiempo se hace, y de esa manera se determina la superficie específica del cemento. ¿Qué es la superficie específica? Es el número de centímetros cuadrados que existen en una muestra de cemento de 1 gramo, el número de centímetros cuadrados por gramo. Mientras más fino sea el cemento, más centímetros cuadrados va a sumar la suma de las áreas de los perímetros de cada partícula. Imagínense eso. ¿Ok? Y existe una norma que fija que esa finura se le llama, tiene que estar dentro de ciertos límites. No debe exceder de 3.500 centímetros cuadrados por gramo. Entonces, de esa manera se regula más o menos, ¿no es cierto? Porque no es un número fijo, sino que tiene sus variantes. Y a los fabricantes de cemento se regula la finura del cemento, y por qué no en las obras también se puede poner ese tipo de ensayos para controlar si estamos usando un cemento adecuado o no. Un poco nos salimos del tema, pero bienvenido, porque siempre seguimos aprendiendo cosas. La temática de hoy día pretende describir con mayor detalle tanto el estado fresco, no debería, pero la temática siguiente de la materia pretende describir en detalle tanto el estado fresco como el estado endurecido en sus aspectos más importantes. Entonces, para ello, en el estado fresco, que es lo primero que vamos a describir y estudiar, en el estado fresco, vamos a identificar 3 características del hormigón fresco. Voy a extender el tiempo, ¿no? No queda otra. Voy a, mientras hablo, hasta que se corte el asunto, alargue, ¿sí? Y ustedes ya saben que tienen que entrar al nuevo link que yo voy a publicar enseguida. ¿Ya? Bueno, ya lo tienen el link. Entra, ¿no? Cuando se corte esto. En cualquier nos relajamos un poquito, empezamos a hablar entonces, si es que no hay más preguntas, porque la primera parte es esencial. El ingeniero tiene que tener en su mente que es un proceso continuo, ¿no? Cuáles son las partes importantes y cuál es la parte que aplicamos en la práctica. Entonces, vamos a entrar a describir lo que es el estado fresco.
Ya hemos dicho que cómo se describe este estado fresco, ya hemos dicho que es variable, ya hemos dicho que tiene una zona muy particular, que es la donde actuamos y pretendemos darle forma al hormigón. Este proceso de darle forma le llamamos genéricamente moldeo. Pero ¿qué implica esto? En realidad implica varias cosas, ¿no? Varias tareas, diría yo. Desde la primera, que consiste en preparar el hormigón. Preparamos el hormigón en la mezcladora, termina de mezclar y el hormigón sale de ahí. El hormigón está listo en su estado fresco. Esa es la viscosidad inicial. Esa es la viscosidad inicial. Luego, el hormigón lo tenemos que llevar hacia donde vamos a moldearlo. Lo tenemos que llevar. Algunas veces está a una distancia más arriba, más abajo, al mismo nivel. Otras veces está cerca, algunas veces está ahí mismo, otras veces está lejos, en el cuarto piso, etcétera, ¿no? Tenemos que llevarlo hasta donde está el molde. Entonces, a esa operación probablemente tenemos que cargar, tenemos que descargar, tenemos que transportar. Hay varias tareas que realizar, hay distintas formas, las vamos a analizar todas. Una vez que el hormigón llega al sitio donde va a ser moldeado, se introduce el hormigón en el moldeo. Este vendría a ser el moldeo propiamente dicho, ¿no? Porque la primera tarea para moldear efectivamente es cuando introducimos el material dentro del molde. Ahora bien, los moldes son muy diversos, diversas formas, tamaños, etcétera. Cuando introducimos el hormigón, como el hormigón no es un líquido, no se va a acomodar igual que el agua dentro de un vaso, ¿verdad? Que inmediatamente adopta la forma del vaso y su superficie queda perfectamente horizontal y nivelada, sino que el hormigón es un semifluido que tiene sólidos y que puede tener diversas consistencias y diversos grados de fluidez, quiero decir, diversas viscosidades, como lo hemos estudiado en la viscosidad inicial. Claro que en el momento que entra al molde puede ser que ya no sea la viscosidad inicial, ¿no? Porque cuánto tiempo habremos tardado desde el momento que el hormigón salió de la mezcladora hasta el momento que lo estamos metiendo en el molde. Probablemente han pasado algunos minutos, pueden ser pocos o pueden ser muchos, y en función de eso habrá perdido cierto grado de fluidez, se habrá hecho más espeso, ¿no? Hay que tomar en cuenta ese tipo de cosas para el moldeo. Entonces, si introducimos el hormigón, tenemos que consolidar el hormigón. ¿Qué quiere decir consolidar? Quiere decir hacer que el hormigón ocupe todo el volumen del molde. Eso quiere decir consolidar, porque ustedes saben que en el hormigón armado, por ejemplo, hay fierros ahí, algunas veces hay ductos para los cables, para el gas, para las cañerías de agua, etcétera, y están en medio del molde, así que son impedimentos para que el hormigón se acomode en todo el volumen del molde. El hormigón tiene que rellenar el molde completamente, no puede tener vacíos, lugares donde no haya llegado, así que esa operación de ayudarle al hormigón a que entre perfectamente dentro del molde se llama consolidación del hormigón. Algunos le llaman compactación, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Se llama consolidación. Y luego, siempre los moldes tienen una abertura por donde vamos a introducir el hormigón. Esa parte no tiene molde, ¿verdad? Entonces esa parte la tenemos que moldear de alguna manera. Ya puede ser manualmente, puede ser mecánicamente, pero hay una parte que se termina el moldeo sin molde. A esa parte del proceso le vamos a llamar terminación o acabado, porque justamente es la terminación del moldeo. Entonces, estas tres etapas que tienen que ver con el moldeo, más las tareas de transportar, etcétera, tienen que ver mucho con el estado fresco y tienen que hacerse en los 30 minutos que hemos mencionado. ¿Ok? Ahora, ¿qué es importante distinguir en este estado fresco? La consistencia del hormigón, que es la primera característica muy importante según yo, muy importante. Todo es importante, pero esto es más importante, valga la redundancia. La consistencia, que no es otra cosa que el grado de fluidez que el hormigón tiene en esta etapa del moldeo. Porque obviamente, jóvenes, el moldeo será más fácil si el hormigón es más fluido. Y será menos fácil, más difícil, en otras palabras, más complicado, si el hormigón es menos fluido.
Entonces, la consistencia es el grado de fluidez que tiene el hormigón. Si es más fácil moldear un hormigón, cuanto más fluido sea, entonces metámosle agua, ¿no? Porque la fluidez dependerá de la proporción de la relación entre sólidos y líquidos, entonces metámosle agua. Pero la realidad nos enseña y nos muestra de que no es así, sino que ponerle mucha agua al hormigón en su estado fresco significa bajar la calidad del hormigón endurecido. Fíjense qué contradicción, ¿no? El agua es bienvenida y una belleza en el estado fresco, pero no diré que sea tanto, pero podría considerarse un enemigo para el estado endurecido. El hormigón en su estado endurecido tendrá menos calidad cuanto más agua hayamos usado en el estado fresco. ¿Comprenden? Entonces, el ingeniero que está estudiando esto, ustedes que están estudiando esto y que están estudiando tanto el estado fresco como el estado endurecido, ambos con la importancia que tienen, porque ninguno es menos importante, ¿verdad? Debemos moldear bien y debemos lograr un buen resultado a la larga. Ambas cosas son importantes. El ingeniero, con este conocimiento, tiene que equilibrar ambos factores. Utilizar tanta agua como le sea posible en el estado fresco que no afecte la calidad en el estado endurecido. Pero yo creo que lo dije mal. Debería decirlo, en el estado fresco debería usar la menor cantidad de agua posible, de manera que en el estado endurecido tenga la mayor calidad posible. Así decirlo. ¿Mm? Vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Quizá un poco diferente el punto de vista. Entonces el ingeniero debe ocupar la menor proporción de agua posible en el estado fresco, por esa razón importante de que en el estado endurecido el hormigón debe ser de calidad. Y ojo, ¿no? Que en el moldeo y el estado fresco estamos hablando de 30 minutos, supuestamente, que pueden ser un poco más o un poco menos, no lo sé. Pero en el estado endurecido la calidad de la estructura tiene que durar 20 años, 30, 40, 50, 100 años, ¿no? Entonces, no vamos a medir la importancia por el tiempo, pero sí la vamos a medir porque debemos llamar la atención del ingeniero. ¿Qué es lo que pasa en nuestro medio muchas veces? ¿Dónde está el ingeniero? El ingeniero está en la media hora, no está en los 20, 30, 40, 50 años. Así que le vale lo que pase de aquí a 6 meses. Lo que le importa es el moldeo. Y entonces en el moldeo, métale agua, pues no, igual que los albañiles, igual que, porque a todo el mundo le cae bien usar más agua en el moldeo, porque el moldeo se hace más fácil. Y como a los bolivianos nos encanta lo que es fácil, lo que no representa esfuerzo ni molestarse, nada, entonces ahí está el resultado que tenemos obras de mala calidad. ¿Ok? Por una cosa tan simple como la que estoy diciendo, jóvenes, comentarios al respecto. Buen día, disculpe. ¿Qué tan recomendable en estos casos es usar los aditivos fluidificantes? Miren, yo no quisiera meterme mucho con los aditivos en esta etapa, ¿no? Porque primero tenemos que aprender a manejar bicicleta antes de meternos a manejar moto, ¿no? ¿Sí o no? Cuando manejemos bien la bicicleta, no vamos a tener ningún problema para equilibrarnos en la moto, ¿no? ¿Verdad? Vamos a prestar atención a otras cosas, al arranque, qué sé yo, a las cosas nuevas que se nos presenten, pero ya vamos a tener 80% adelantado si sabemos manejar bien bicicleta. Entonces, más o menos yo lo veo así el tema de la materia, ¿sí? La materia es un conglomerado de cosas y experiencias y conocimientos y tecnologías muy grande, que no se acaba, porque cada día sigue avanzando, sigue cambiando, sigue mejorando. Hay gente que dedica toda su vida, es experto en hormigones, pero ningún experto en hormigones lo sabe todo, ¿no? Ningún experto en nada lo sabe todo. ¿Por qué? Porque sigue aumentando, sigue cambiando todo. El hormigón tiene dos partes, como yo bien lo he señalado en el primer tema y en la primera sesión, y he hecho distinción, lo que vamos a llamar hormigón común y lo que vamos a llamar hormigón especial. Y a todo aquel hormigón que tenga cosas raras, como los aditivos, le vamos a llamar hormigón especial. Pero no es tan raro como parece, ¿ok?
Es igual que el caso de la paella, que ya la sé hacer bien y bueno, decido experimentar y ponerle, hacer una paella, qué sé yo, con carne de conejo, ¿ok? Aunque siempre originalmente creo que la con conejo. Bueno, pero las cosas raras las vamos a poder manejar mejor si sabemos manejar bien las cosas comunes y normales. Un aditivo, como su compañero dijo, así como yo dije en el ejemplo de las medicinas, dije un analgésico para el dolor. En el caso de los aditivos, hay unos aditivos que se llaman fluidificantes, su nombre lo indica, ¿no? Fluidifica la mezcla. Entonces, en vez de que la fluidez dependa solo de la proporción agua y sólidos, como estamos enseñando ahora, hoy, también dependerá en ese caso, o la podemos alterar aumentándole un aditivo fluidificante. En ese caso, aumentará la fluidez, pero ya no solamente por la proporción de agua y de sólidos, sino por el aditivo que le estamos poniendo. ¿Comprenden? Entonces, para esos casos en que normalmente no se puede llegar a la fluidez deseada, porque si seguimos aumentando agua, vamos a afectar la relación agua-cemento, que es la que gobierna el estado endurecido, entonces, en ese caso, podemos usar aditivos. Pero este tipo de aditivo. Pero fíjense que es un estado muy particular. Es como el médico. Si la persona, el paciente tiene resfrío nomás, entre comillas, se sabe que el resfrío está causado por un virus y que tiene su proceso y que va a durar 3, 4, 5 días, pero que se va a pasar, si es que no se complica, se va a pasar, va a tener catarro, va a tener un poco de molestias, dolor de cabeza y va a ir mejorando y a la semana se le va a pasar. Entonces le da paliativos para el dolor de cabeza, para el catarro, le da cositas para que el paciente la pase mejor. ¿Correcto? Pero si la cosa se complica, entonces tiene que darle cosas específicas, ¿no es cierto? Antibióticos, por ejemplo, si aparece una infección. Es más o menos lo mismo, ¿no? En el hormigón, entonces le damos un tratamiento con las herramientas que tenemos, que sabemos lo que va a pasar y lo que no va a pasar, de acuerdo a cómo lo utilicemos, pero si ya la figura se complica y vemos que es necesario usar antibióticos, vemos que es necesario usar aditivos, entonces los usaremos. Pero ¿qué clase de médico es aquel que tiene un paciente que solamente tiene catarro, un resfrío? El médico sabe que no tiene mayor problema la persona, además que le ve que está sana, que tiene buena constitución, buen estado. Entonces, ¿qué clase de médico es ese que le receta antibióticos por si acaso tengo una infección de aquí a unos días? ¿Para qué? Para asegurarse él de que su paciente se sane. Pero no le está importando el daño que le está causando al darle antibióticos sin motivo, sin necesidad. Hay ingenieros que también utilizan aditivos a diestra y siniestra, los utilizan mal encima, ¿verdad? Creyendo que el aditivo le va a resolver sus problemas, cuando el problema no es el mal hormigón ni la necesidad, sino el problema es el mal ingeniero. Ahí. Como el problema aquí es el mal médico, ¿no? Que está haciendo un mal uso de las opciones que tiene y la víctima es el paciente. ¿Por qué abusamos los ingenieros de toda nuestra negligencia y nuestros errores? Abusamos porque el paciente se quejará o se morirá, ¿no? En cambio, las obras no se quejan y de eso abusamos nosotros y por eso hacemos cada cosa que no deberíamos hacer. Bueno, sigamos con lo nuestro. Entonces, la consistencia a través del grado de fluidez resulta ser prácticamente importante para el trabajo de moldeo, que es justamente el trabajo que vamos a hacer los ingenieros, obviamente con nuestra gente, ¿no? Sin embargo, decir la consistencia, la fluidez apropiada, es un poema, ¿no? ¿Qué es apropiado? ¿Mm? ¿Qué es? ¿Más agua, menos agua? ¿Qué es? No, a los ingenieros no significa nada la poesía, ¿no? Necesitamos números, necesitamos medidas, necesitamos reglas para hacer lo que se debe hacer. Entonces aquí aparece el señor Abrams que inventa su cono de Abrams
donde al meter una mezcla y sacar el molde, que es el cono es un molde, y sacar el molde y verse la mezcla sin molde, se derrumba la mezcla, se asienta por gravedad, por su propio peso, porque no tiene nada que le contenga, entonces se asienta. Y mientras más fluida sea la mezcla, el grado de asentamiento va a ser mayor. Entonces, con esa lógica, el señor Abrams nos proporciona una herramienta que no nos mide la fluidez, pero nos mide el asentamiento. Y el asentamiento es un reflejo de la fluidez, un reflejo indirecto. Porque si la mezcla está secona, entonces se va a mantener más o menos en su forma y se va a asentar poquito. Y si la mezcla está fluida, se va a asentar mucho. Por lo tanto, si medimos la magnitud de ese asentamiento, podemos interpretarlo como un indicador de la fluidez. Así que en ingeniería se utiliza este método tan sencillo, tan barato, tan común, para medir el asentamiento y a través de eso interpretar el grado de fluidez que estamos dándole a nuestra mezcla. Así que pocos centímetros significa mezcla seca, muchos centímetros significa mezcla fluida y en lo intermedio significa mezcla ni seca ni fluida, ¿no? Así de fácil. No existe una tabla que nos diga de 3 para abajo es esto, de 4.5 para arriba, no, no hay, ¿no? Una tabla, uno la interpreta como mejor le parezca, pero en general de 5 para abajo se considera una fluidez baja, de 10 para arriba una fluidez alta y entre 5 y 10, digamos, mediana. ¿Ok? El tono de Abrams entonces es una herramienta que nos permite ponerle números. No estamos midiendo la fluidez, estamos midiendo el asentamiento, pero nos permite interpretar a través de eso el grado de fluidez que estamos usando en nuestra mezcla y por consiguiente ser más consecuentes, más exactos, más correctos, más honrados, digamos, con lo que estamos haciendo respecto a la calidad final del hormigón. Porque acabamos de decir que el exceso de agua perjudicará la calidad final del hormigón. O sea que medir el asentamiento y cuidar la proporción de agua durante el estado fresco y durante el moldeo es una manera indirecta de prevenir la calidad óptima del hormigón a largo plazo. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Por eso es importante preocuparse de la consistencia. En nuestro medio vamos a hacer un concurso y el que pueda para la próxima clase de todas las obras que visite nos trae una fotito y para que veamos de 10 obras en cuántas se hace el asentamiento. A ver si tenemos suerte de que alguien traiga por lo menos un mensaje de que hay una obra en donde controlan. O sea, quiere decir que en nuestro medio el grado de fluidez, la consistencia, la proporción de agua y todo eso es lo de menos. Y por consiguiente, ¿qué conclusión podemos sacar de lo que acabo de decir? Si la proporción de agua en el estado fresco durante el moldeo es lo de menos, ¿qué quiere decir? Que a la larga también la calidad del hormigón será lo de menos, ¿verdad? Porque uno es lo previo y lo otro es la consecuencia. No es tan directo así, ¿no? Que si usamos mucha agua el edificio se va a caer, tampoco, ¿no? Pero ¿a qué estamos jugando, no? ¿A qué estamos jugando? ¿A la mayor calidad posible o estamos peleando para no descender? ¿Ah? El fútbol, la ingeniería, la medicina, son lo mismo, ¿no? Fútbol boliviano, medicina boliviana, ingeniería boliviana, ¿no? No tiene por qué ser distinto. Los actores somos los mismos. Entonces depende de la conducta y la manera de ser y de actuar de cada uno de nosotros para lograr mejores resultados. De eso se trata. Lo estamos estudiando entonces el grado de fluidez por ese motivo. Para eso, tenemos que preocuparnos entonces de cumplir con la fluidez deseada. Ya sabemos que no puede ser la mayor fluidez posible, tampoco puede ser la menor posible. Tiene que ser la adecuada. ¿Cuál será la adecuada? ¿No? Es una palabrita que está volando ahí. Por eso en las obras, de acuerdo a la experiencia, los datos, la estadística y todo, antes de hacer una obra, el buen ingeniero elige cuál va a ser su asentamiento. Elige.
Supongamos, elige 6 centímetros. ¿Por qué? Porque 6 centímetros no afecta de asentamiento, la proporción de agua necesaria, no afectará la calidad del hormigón endurecido y con 6 centímetros se podrá moldear perfectamente lo que tenemos que hacer, el tipo de trabajo que tenemos que hacer. No será fácil, no hay nada fácil en esta vida excepto lo que se hace mal, ¿no? Lo bueno siempre es más difícil, hacer bien siempre es más difícil. Entonces, bajo ese razonamiento, el ingeniero elige 6. Cuando se inicia la obra, no se puede sacar 6.0, 6.0, 6.0 en cada mezcla. Sería una locura pensar en eso. ¿Por qué? Porque es un ensayo físico, estamos mezclando un montón de piedras con un poco de agua, bien mezclado, mal mezclado, sabe Dios. Entonces no vamos a obtener 6.0. Entonces el ingeniero inteligente, ¿qué hace? Le pone una tolerancia. ¿Por qué? Porque está pisando la tierra, no está volando. Entonces dice 6 más menos 1, por ejemplo, ¿no? Quiere decir 6 menos 1, 5, 6 más 1, 7. Si los asentamientos dan entre 5 y 7, está ok. Si da más de 7, no sirve. Si da menos de 5, no sirve. Esas son las reglas. Define las reglas para su obra. ¿Ok? Entonces, en la obra se hace el ensayo. ¿Cuánto dio 5.6, ingeniero? Adentro. ¿Cuánto dio 4.4, ingeniero? Adentro. O perdón, era 5 lo mínimo, ¿no? Bueno. 5.4, ingeniero, adentro, ¿no? 4.8, afuera. ¿Qué quiere decir eso? Rechazarlo. Eso quiere decir. Cuando se establece una regla, cuando se establece un límite. En ingeniería tenemos límites, tenemos fórmulas, tenemos más menos, tenemos igual o mayor, tenemos especificaciones, tenemos reglas. Son para cumplir, jóvenes, no son para que el ingeniero las interprete como mejor le convenga. Si sale 4.9 y el límite era 5, ¿qué quiere decir 4.9? Quiere decir que no entró dentro del límite. ¿Cuál es la obligación del ingeniero? Rechazar esa mezcla. ¿Qué quiere decir rechazar? Afuera, aplazado quiere decir. En la U 50.4 es aplazado. Porque no se puede redondear a 51, se tiene que redondear a 50 y 50 es no aprobado. Pero ¿quién cumple eso? No cumplimos con las reglas, jóvenes, no cumplimos. Y lo mismo vamos a hacer en la obra y en nuestra vida. Entonces, para eso se establece una tolerancia. Se llama tolerancia. A ese 1 centímetro se llama tolerancia. Si en Bolivia en una obra establecemos que se use el cono de Abrams para medir la consistencia, el asentamiento y a través de eso conocer el grado de fluidez. Si establecemos en una obra y establecemos de 5 a 7, o sea, 6 más menos 1, de 10 mezclas, jóvenes, por muy buena obra que sea, de 10 mezclas, 5 se van a ir al tacho. ¿Por qué? Porque es difícil cumplir con esa regla. Claro, en Bolivia no nos gusta lo difícil, ¿no? Y si un ingeniero es consciente de eso, no va a poner 5 más o 6 más menos 1. ¿Por qué? Porque su obra va a ser un fracaso. Igual que si en la U establecemos como nota mínima 81, va a ser un fracaso, ¿no? Sabemos. Entonces aumenta la tolerancia. 6 más menos 2, 4 y 8. Entre 4 y 8. Ah, bueno, ahí la cosa se hace más llevadera. Pero tampoco es fácil, jóvenes. De 10 mezclas, una va a salir mal. Y siempre que hagamos todo bien. Mayor esfuerzo, dedicación y todo. ¿Y qué tal si le ponemos 3 de tolerancia? 6 menos 3, 3. 6 más 3, 9. De 3 a 9. Ya la cosa se está cambiando de tono, ¿no? Ya no estamos tan exigentes, ¿no? Ya la cosa va perdiendo calidad. ¿Y qué tal si le ponemos 4? 6 menos 4, 2. De 2 a 10, ya todas van a entrar, ¿no? Ya para pelarle hay que ser muy descuidado ya, ¿no? Que nos dé 11. ¿Qué pasó? 11, ¿no? Cocacho al del agua, ¿no? ¿Qué pasó? Ya no se equivocó, sino que ya la embarró, digamos.
¿Y qué tal si no ponemos límites? Menos infinito a más infinito. Así es en Bolivia porque no hay cono de Abraham directamente. Los ingenieros son magos que mirando, está bien, dicen, ¿no? Mirando nomás. Se dan cuenta, ¿no? Son parámetros y mecanismos que se inventan y se establecen para ayudar a que el ingeniero haga bien las cosas o las haga mejor. Eso es. Entonces no entiendo por qué nos encanta rechazar todo lo que nos ayuda a ser mejores. No entiendo. Pero así funciona esto de la consistencia, jóvenes. ¿Se entendió? ¿Algún comentario, alguna cosita? Ahora ustedes dirán, ¿y por qué? Porque si yo mezclo una cierta cantidad de agua con una cierta cantidad de X cosa, de harina, me sale una mezcla, ¿por qué va a variar tanto, no? Sencillamente, jóvenes, por varias razones. Varias razones. La primera razón es porque los agregados son porosos. Los agregados contienen agua. Y esta cantidad de agua o humedad de los agregados es variable. Peor en la obra, todavía en un laboratorio se puede controlar, pero en la obra peor porque están expuestos al sol, al viento, a la lluvia, ¿no es cierto? Y además son un montón de piedras, lo de afuerita está seco, quién sabe cómo está adentro, ¿no? Y estamos sacando de ahí el material, entonces las humedades son variables. Más adelante vamos a hablar en detalle de todo esto, porque tampoco es nada del otro mundo, nada que no se pueda controlar. La humanidad y la tecnología controla cosas muchísimo más complejas como mandar un cohete, por ejemplo, extraterrestre. Esto estamos hablando de piedras y de cosas, es fácil de resolver. Pero es una de las razones para que la humedad, entre comillas, de agua en la mezcla no es estable, ¿no? Es variable, está cambiando permanentemente. Lo que hacemos es tratar de que cambie, pero dentro del rango que hemos establecido, que lo estamos midiendo a través del asentamiento. Si en la obra no medimos nada y no controlamos nada, cualquier cosa va a pasar y ni nos vamos a dar cuenta, ¿no? Y por consecuencia la calidad final del hormigón endurecido también va a ser cualquier cosa y ni nos vamos a dar cuenta. Y vamos a decir que está bien, ¿por qué? Porque no se cayó el edificio, no se cae. Muchos ingenieros dicen, no, yo construyo hace 50 años o hace 20 y ninguna de mis obras se cayó, ¿no? O sea, si nos estamos midiendo porque se caiga o no se caiga, yo creo que está de más que estemos estudiando esta carrera y molestándonos en hacer lo que hacemos. ¿Correcto? Entonces, no se trata de hacer como se hace, sino de seguir ciertas reglas. Y fíjense que lo que estamos hablando es fácil, ¿no? No es ninguna tecnología, ni chips, ni programas, ni paquetes, ni aplicaciones, nada, ¿no? Es algo físico, sencillo, cualquiera lo entiende, simplemente hay que hacerlo bien, nada más. La regla de oro, haz bien lo que tengas que hacer, nada más. Y el ingeniero es el actor principal acá. No puede dejar en manos del albañil, del capataz, de los... No puede, tiene que estar ahí, es su trabajo. El cirujano no puede dejar las cosas en manos de sus enfermeras, ¿no es cierto? Lo último que hace es dejar la sutura, ya costúreme usted, doctora, listo, se va, porque ha estado 4 horas ahí trabajando. Pero el ingeniero ni va a la obra, ¿ah? Hay ingenieros que ni van. De afuerita nomás la conocen la obra, por celular la manejan. Bueno, esa es la consistencia, jóvenes. Luego tenemos la plasticidad, que es otra propiedad, otra característica, perdón, del hormigón fresco, en su estado fresco. Y la plasticidad está más relacionada porque, perdón que vuelva para atrás, la consistencia tiene que ver con todo lo que hacemos con el hormigón fresco, ¿no? Inclusive desde la preparación del hormigón. Porque un hormigón más fluido va a ser más fácil de mezclar, ¿no es cierto?, que un hormigón seco. En cambio, la plasticidad está más asociada, la identificamos más con el moldeo propiamente dicho. Vale decir, colocar el material dentro del molde, consolidarlo y acabar, hacerle la terminación. A eso se refiere el moldeo propiamente dicho. ¿Okay?
Y la plasticidad está relacionada con eso. ¿Qué quiere decir moldear? Quiere decir darle forma. ¿De forma de qué? De lo que queremos darle. Si queremos que sea una viga, tiene que tener forma de viga, de la viga que estamos diseñando, que tiene que ser recta, que tiene que ser lisa, que tiene que tener tanto de altura por tanto de ancho, etcétera. Eso quiere decir darle exactamente la forma, las dimensiones y la textura. Textura quiere decir la superficie que deseamos. De repente queremos que la superficie sea con rayitas así, o con dibujitos, o con circulitos, qué sé yo. Entonces el molde tendrá que ser así y nuestro hormigón tendrá que ser también apropiado para que se logre ese resultado. Hay hormigones con los que algunos resultados difíciles no son posibles y otros sí lo son. En el texto tienen ustedes unas fotos bastante ilustrativas, creo yo. Por ejemplo, el piso sellado que se hace con hormigón y después ¿qué se llama exactamente, no? Le dan una forma determinada, tiene que ser súper plástico, ¿no? Porque fíjense, las filigranas, los dibujitos que tiene son de alto detalle. Eso no se puede lograr con cualquier material o con un hormigón tosco. En cambio, hay otros trabajos donde una zapata, digamos, no tiene su forma respectiva, pero no necesita estar bonita, bien lisa. No necesita, ¿no? Porque además la vamos a tapar con tierra, aunque ese no es el motivo para hacerlo mal. Y hay otras estructuras que se tienen que ver, que no se las revoca, el hormigón visto, han debido escuchar hablar de eso, ¿no es cierto? Y también lo han debido ver. Entonces, se necesita en algunos casos mayor plasticidad y en otros casos no tanto. Por supuesto, el ingeniero tiene que buscar en todos los casos, igual que el médico, en todos los pacientes, tiene que buscar la mejor plasticidad posible. En algunos casos habrá más exigencia como en el infartado y en otros casos menos exigencia como en el resfriado, pero en todos es el ingeniero, es el médico el que tiene que dar la solución apropiada para cada caso y en todos los casos tener el éxito debido. La plasticidad no solamente tiene que ver, la plasticidad del hormigón, no solamente tiene que ver con la proporción de líquido y sólido, obviamente que es importante la proporción de líquido y sólido, porque un hormigón más fluido será automáticamente más plástico que un hormigón menos fluido. Pero eso no quiere decir que el agua solita le dé plasticidad al hormigón. En realidad, ¿qué es lo que moldeamos en el hormigón? Moldeamos la masa blanda, ¿no? ¿Y qué es la masa blanda? Es cemento más agua. ¿Y qué también en el hormigón hacen la masa blanda? Los finos del agregado fino. Ustedes saben que el agregado fino tiene piedritas más grandes, más pequeñas y también tiene granos muy finos. Esos granos muy finos, que no son tan finos como los del cemento, pero que son bastante finos, se mezclan también con el agua y forman parte de esa masa. Y si hay granitos finos en el agregado grueso, también estos granitos finos participan de esa masa blanda moldeable. Los granos grandes de piedra, tanto del agregado fino como del agregado grueso, no intervienen en el moldeo, ¿no? Porque las piedras no las podemos cambiar de forma. Lo que podemos hacer es cambiarlas de posición dentro de la masa integral que es el hormigón. Entonces, en realidad lo que moldeamos es el agua que se mezcla con los finos. Y los finos son el cemento, el fino del fino y el fino del grueso. Por lo tanto, para que una mezcla sea plástica, no solamente necesita la cantidad o la proporción de agua suficiente, sino que también necesita la presencia de suficiente de finos que están conformados por el cemento, los finos del fino y los finos del grueso. Ahora el ingeniero tendrá que determinar, aparte de esa regla que dice que el hormigón en todos los casos tiene que ser lo más plástico posible, pero aparte de esa regla, el grado de plasticidad para su caso, habrá casos más complejos. En el texto hay unas fotos donde, aparte del piso estampado, esa era la palabrita, aparte del piso estampado hay unas formas de fachadas bien complicadas, ¿no? ¿Cómo se han imaginado cómo es el molde de esas fachadas? O también hay unas texturas medio complicadas.
Entonces, no solamente es el molde que tiene que ser bueno para realizar eso, ¿no? Sino también el hormigón y por supuesto la gente y el ingeniero, ¿no? Con un hormigón de poca plasticidad no vamos a poder lograr esos resultados que se ven en las fotos, que son admirables porque no son comunes y no son fáciles. Otra cosa es estar sobre el caballo, ¿no? En el escenario de los hechos. Entonces, jóvenes, esa es la finura. Consistencia por un lado, plasticidad por otro. En el siguiente tema se habla de otra característica y después vamos a empezar a hablar del hormigón endurecido. No sé si tienen comentarios, preguntas, inquietudes que hacer sobre consistencia, plasticidad, sobre todo. ¿Qué tan importante son la que el ingeniero le dé? Puede no darle importancia. Bueno, ahí nos vamos, ¿no? ¿Algún Ingeniero, comentario? una pregunta. Claro. En el tema del asentamiento, para hacer la prueba de si es más fluido o no el material, ¿tiene que ser el material ya habiendo pasado el tiempo de plasticidad o? Como sabemos, el grado de fluidez de la mezcla, una vez que sale de la mezcladora, va cambiando. En términos reales y prácticos, lo que interesa, el asentamiento que interesa es del hormigón antes de entrar a la obra, inmediatamente antes, vale decir, a pie de obra, antes de meterlo al molde. Ahí se tiene que determinar el asentamiento para decir esta mezcla entra o esta mezcla no entra. Pero quién sabe desde que salió de la mezcladora hasta que llegó a pie de obra o a pie de molde, perdió 1 centímetro de asentamiento. Puede ser, ¿no? Si es que está lejos o si tardamos mucho. Entonces, en algunos casos se toma el asentamiento uno saliendo de la mezcladora y otro a pie de obra para que el ingeniero sepa la diferencia. Entonces, si a pie de obra nos piden 6, por ejemplo, 6.0 más menos X, entonces de la mezcladora saldrá con 7, digamos, ¿no? ¿Para qué? Para que llegue con 6, ¿comprenden, no? Esas cosas ya las establece el ingeniero en el lugar de los hechos según las circunstancias de su propio trabajo. Una vez ya estando allá, digamos, en obra, eso ya no se puede modificar, digamos. No le puedo, No, por no ejemplo, se puede. No no le se puedo puede. echar agua para hacerlo más fluido No, no, ya. no. Ah, ya, es Prohibido, definitivo. totalmente. Ya, perfecto. Fuera, ese hormigón afuera, rechazado, aplazado. Listo, No hay, gracias, ingeniero. no hay repechaje para eso. Perfecto. Gracias, ingeniero. Esa era mi duda. Gracias. Se acabó, jóvenes. Hasta la próxima.